no quieren ser fariseos. Bueno, oramos y empezamos. Padre, gracias por esta mañana que nos das para disfrutar como hermanos de nuevo reunidos en tu nombre, reunidos, Señor, para poder someternos a tu verdad juntos, Señor, disfrutar de la vida de cuerpo, adorarte a ti, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Padre. Y venimos, Señor, con gozo por todo lo que has hecho en nuestras vidas, con el deseo de querer vivir para tu gloria y, Señor, con el deseo de que tú guíes nuestras vidas. Y por eso es que estamos acá, queremos aprender, queremos que sigas motivando nuestro corazón, Señor, a la piedad, a la justicia, a la obediencia a ti. Y, Señor, que nos uses para dar testimonio de tu evangelio, de tu salvación. Danos, Señor, tu palabra en nuestra boca para que podamos hablarla con fidelidad. Y te pido, Señor, que nos ayudes en esta clase que estamos estudiando a aprovechar este tiempo, a poder entender los conceptos que estamos estudiando juntos. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Y te lo encomendamos a ti para que tú seas glorificado en esto también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, arrancamos tomando asistencia. Solo voy a ir preguntando lo de las tareas. Dale. Acuérdense, la pregunta de la tarea, yo solo le voy a preguntar si hiciste la tarea y incluiría dos cosas, que la hayas hecho y que la hayas compartido con alguien. Varios de ustedes me estuvieron pasando los nombres de las personas con las que lo compartieron. Si hubo alguna situación, por ejemplo, esta semana, vos ya habías planeado juntarte con alguien y compartírsela y justo dio a luz la semana pasada, ¿no es cierto?, la señora, o estuvo enfermo y no lo pudieron hacer. Entonces, lo que podés hacer es hacer la tarea la semana que viene y yo te la voy a poner como que sí la hiciste, ¿sí? Si hay alguna razón así justificada como esas que acabo de decir. Entonces, si vos no la pudiste hacer por alguna razón de fuerza mayor, ahora cuando te pregunto la tarea me decís no todavía, ¿sí? Entonces ahí lo dejamos y la semana que viene lo termino de completar. Bueno, por ahora solo preguntos. Darío. Sí. ¿Y tareas? Sí. Sí. Muy bien, y a Lore la puse abajo de todo. ¿Tarea? Sí. Es que la semana pasada cuando lo noté estaba primero ahí. Bueno, Aida. Sí, buenísimo. Lidia. No está enfermita. Aida, perdón. Julián. Bien. Juanchi. Eso es la tarea, es la pregunta de la tarea. Sí, bien. Amanda. Bien. Raúl. Bien. Dolly. Bien. Chanel. Julieta. Faltó la tarea, muy bien. Mili. Sí, muy bien. Meli. Faltó. La otra Mili. Ay, necesitamos a alguien, un hermano, amigo en la fe que les aliente. No sé qué quiso poner, pero el traductor me puso nervios. Y ahora no sé qué nombre era. Neri debe ser. Lo dijo enseguida, porque... Debe ser Neri, porque no la tengo en otra. Neri sí hizo la tarea, bueno. Cintia, sí, muy bien. Y a Jorge no lo había puesto, porque no estuvo la semana pasada, pero Jorge... Muy bien. Vamos a poner... Maggie, sí, Vamos, Maggie. Sole... José. No todavía, muy bien. ¿Cristina?
¿Quién fue Cristina? De nuevo me lo debo haber acomodado. Estaba Titi la semana pasada, era Cristian muy bien. ¿Samantha? Sí, muy bien. Hay que revisar esto. Gisela, ahí está. Sí, muy bien. Bueno, ¿quiénes faltaron en la lista? Vamos a poner Edu. Doreley. Erika tampoco estaba. Uy, perdón. Erika. ¿Quién más faltó? Mi mamá faltó. Oh, perdón. Gloria Eduardo. ¿Quién más? Tampoco Sabri, claro, no estuvo la semana pasada. Sabri. ¿Alguien más? ¿Faltó? ¿Están todos? Muy bien. Bueno, ¿le fue difícil pensar en algunas convicciones bíblicas en cuanto a la predicación? No, ahí ya venimos hablando sobre el tema hace un tiempo y me alegré mucho de escuchar a algunos de ustedes las cosas que ya han incorporado, que las creen y las piensan. Bueno, la semana pasada fue una introducción y fue de vuelta a repasar por qué es importante aprender los principios sobre la predicación. ¿Y quién me diría alguno? ¿Por qué es importante que un miembro de iglesia sepa predicar? O sepa cómo funciona la predicación. ¿Quién me ayuda? Porque es un medio que Dios usa para salvar y Ajá. Bueno, pero que lo sepa el que predica. ¿Por qué lo tiene que saber el que se sienta? ¿O? ¿Es un mandato para el creyente predicar? Tiene que predicar también él, ¿no? Sí, y predicar requiere que él lo haga bien. O sea, que sea un heraldo del Señor, que hable las palabras de Dios tal como Él las dio, ¿no es cierto? Porque eso es lo que va a tener poder para traer salvación y edificación. No son sus propias palabras, así que él algo tiene que entender de cómo ser un buen representante del mensaje de Dios. Tal vez no va a tener el tiempo, o no va a tener las herramientas, o no poder darle la profundidad que otros van a hacerlo, pero algo básico él tiene que poder entender de lo que significa agarrar un pasaje, saber lo que significa y decírselo a otro. También no solamente en la predicación al mundo, sino la edificación de la iglesia, la consejería, la exhortación mutua, dentro de la familia, la enseñanza de padres a hijos, de esposos a esposas. Todo eso requiere una buena... en grupos también, ¿no es cierto? La enseñanza de un maestro de escuela dominical que va a enseñar a los niños. Los niños no van a poder evaluar qué tan bien él está representando el mensaje bíblico, pero el Señor un día lo va a evaluar. Y él va a rendir cuenta por eso, ¿no? Que él haya predicado la palabra cuando estaba dando la lección. Y eso entonces es importante para todos los creyentes poder entenderlo y practicarlo. Bueno, la semana pasada fue poner algunas convicciones para que te sostengan durante todo este tiempo que vas a tener que esforzarte para poder entender cosas que no son fáciles o naturales a veces para hacerlo. Quiero ir acompañándote, entiendo los desafíos y por eso también están los mentores, para que puedan ir ayudando y puedan ir acompañándose para poder entender los principios. Bueno, hoy lo que quiero hacer es ir a la definición de predicación expositiva. Espero que hayan podido resolver el tema en sus celus para poder mirar el archivito. Sé que algunos lo imprimieron al archivo, buenísimo, pero bueno, no es que lo tienen que tener sí o sí, pero les sirve para un repaso después. Bueno, ¿qué es predicación expositiva? Algo que quiero aclarar desde ahora es que la predicación expositiva no tiene que ver con el formato solamente de cómo lo hago yo los domingos. Porque predicación expositiva no tiene que ver con la forma en la que uno explica palabras o usa el tiempo en el que está al frente, cómo lo está haciendo,
sino que tiene que ver más que nada con una actitud que un hombre tiene hacia el texto bíblico, en la forma en la que él se sujeta a lo que el texto dice y cómo él lo puede representar. A la hora de representar el texto puede haber diferentes formas. Yo creo que la predicación expositiva se tiene que usar en todos los contextos de la vida. Cuando un hombre está dando un consejo, y esto sucede muy seguido, ¿no es cierto? En la vida del cuerpo te toca decirle a alguien, ¿qué dice Dios en cuanto a este tema? Cuando vos le estás diciendo a esta persona, ¿qué dice Dios en cuanto a esto? Vos tenés que respetar todas las normas que estamos estudiando. Que ese pasaje esté bien usado para la situación, que esté bien explicado de lo que significa. Entonces yo estoy haciendo predicación expositiva, pero no necesariamente yo le voy a decir cuál es la palabra en el original, ni le voy a decir un estudio de 3 puntos y una conclusión. Yo le voy a dar un consejo. Pero ese consejo viene de una exposición de una verdad que está en el texto. Cuando estoy en una escuelita dominical y voy a hablarle a los niños, no, probablemente no haya un púlpito como este, ni tenga 1 hora a los niñitos ahí diciéndoles las cosas que les digo a ustedes. Tal vez lo que haga sea vestirme de un personaje bíblico y hacerle toda una representación a ese niño. Pero la clave de la predicación expositiva es que cuando ese niño me escucha y me ve, lo que él reciba sea exactamente lo mismo que recibió la audiencia original del autor que dio esa historia. Entonces mi tarea es entender la historia con todos los elementos de la predicación expositiva y después darle una forma que sea apropiada a la audiencia que me está escuchando. Pero los principios siguen siendo los mismos. La predicación expositiva no tiene que ver con el estilo de la predicación, sino que tienen que ver con ciertas convicciones que dirigen lo que yo voy a hacer. ¿Por qué me vestí de la forma? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué lo dije en este proceso? ¿Cuáles fueron los énfasis? Todo eso tiene que ver con convicciones que yo tengo en cuanto al texto y cómo lo tengo que representar. Entonces, predicación expositiva toma muchas formas. No es solamente lo que ustedes ven cada domingo pasar acá. Acá yo nunca me vestí de ningún personaje, ¿no? Pero porque siempre lo hago en el mismo formato. Parte tiene que ver con mi personalidad, parte tiene que ver con la vida de la iglesia, y por eso lo hago así. Pero predicación expositiva no es solo ese formato, sino que son convicciones que dirigen la forma en la que vos estudias y representás el texto que estudiaste, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esas convicciones? En la definición de predicación expositiva, ustedes tienen ahí en el apunte, dice así. Esto es una definición que la saqué de un libro que se llama Predicación Bíblica, y es otra forma válida de llamar a esto. No es predicación expositiva, es el término que hoy está de moda, pero predicación bíblica se ha llamado así a este estilo por mucho tiempo. Y este hombre dice así: la predicación bíblica o expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido a través de un estudio histórico, gramático y literal de un pasaje en su contexto, que el Espíritu primero aplica a la persona y experiencia del predicador, luego a través suyo a sus oidores. Bueno, dice un montón de cosas esa definición. Quiero romperla un poquito y ayudarte a entender cómo funciona. Lo primero que dice que es la predicación expositiva es la comunicación de un concepto. Bueno, el primer punto que tienen ahí dice, la primer convicción de un predicador o de un hombre que usa bien la palabra de verdad es la convicción de que el texto debe gobernar el mensaje, el pasaje gobierna el mensaje. El predicador o el que está usando el texto no se siente con la libertad de manipularlo como él quiere hacerlo, sino que él llega al texto con la convicción de que lo que el texto diga, eso yo voy a decir. Tal como el texto lo dice, así lo voy a decir. Yo soy siervo, no amo. El texto no es la excusa para mi predicación, sino que es lo que dirige todo lo que yo voy a decir mientras estoy en el púlpito. En el apunte dice que para muchos predicadores el texto del pasaje es como cantar el himno nacional
antes del partido de fútbol. ¿Vieron en los mundiales? Arranca cantando el himno. Pero después que se canta el himno, empieza el partido. Y vos decís, ¿y qué tiene que ver el himno con el partido? La verdad que no tiene nada que ver. Mientras están jugando el partido, nadie se acuerda del himno. Están haciendo lo que vinieron a hacer. El himno fue solamente el puntapié inicial de la actividad, pero no es lo que dirige la actividad. Para muchos el texto de un pasaje funciona así. Se para el predicador, lee el pasaje y después deja su Biblia en un costado y se pone a hablar. Y empieza a hacer realmente lo que vino a hacer, que es decir lo que él quiere decir. El texto quedó atrás. Fue solamente una formalidad. Fue solo algo que todos esperan, que se lea un pasaje, ¿no es cierto? Y hay que arrancar por ahí porque nosotros predicamos la Biblia. No voy a pararme sin leer ningún pasaje. Aunque una vez en la historia de nuestra iglesia tuvimos un hombre que predicó desde nuestro púlpito que no leyó ni hizo referencia a ningún pasaje durante toda la predicación. Pero eso es un caso poco frecuente, ¿sí? Los casos más frecuentes son de personas, no piensen quién fue, no importa, ¿no? Pero los casos más frecuentes son personas que lo leen al pasaje, pero después lo que ellos dicen no tiene ninguna relación con el pasaje que leyó. Él siente la libertad de hacer lo que vino a hacer. Alguien dijo, o lo dicen de otra manera, para otros es como un día en la pileta. Y el pasaje, para algunos, es el trampolín que sirve como el punto de partida para saltar al tema que quiero explicar. Entonces, claro, el pasaje tiene una relación con lo que quiero decir, pero solamente lo usé para meterme en el tema. Como el pasaje dice algo de lo que yo quiero decir, lo leo y ese pasaje me dio la puerta abierta para entrar ahora y hablar sobre este tema. Pero yo ya no estoy parado en el pasaje. El trampolín no es el lugar donde vos te quedás en la pileta, ¿no? Te parás en un instante y después te quedás en la pileta. Y cada tanto lo que haces, te salís de la pileta y volvés al trampolín y saltás de nuevo. Y el predicador cada tanto hace eso, vuelve al pasaje y usa otra palabra en el pasaje como un nuevo, saltar de nuevo del trampolín. Y lo menciona, pero después se pone a hablar de lo que él quiere hablar. No está sujeto al pasaje. El pasaje es solamente el trampolín para lo que él quiere decir. Eso sería otro mal uso. En realidad, lo que deberíamos ver es que el pasaje es la pileta. Cuando vos arrancás la predicación, te tirás ahí y te quedás ahí adentro hasta que termina. Y ahí salís y te vas, ¿no es cierto? Pero durante toda la predicación, el pasaje es el que está gobernando todo lo que estoy diciendo. Explicaciones, ilustraciones y aplicaciones, todo está conectado al pasaje. El pasaje está gobernando todo lo que estoy haciendo. Predicación expositiva, entonces, es esta convicción de que yo estoy sujeto a lo que recibí para dar como mensaje. El pasaje gobierna el mensaje. Entonces dice ahí abajo, al enfrentar un pasaje, el predicador debe estar dispuesto a reexaminar sus convicciones doctrinales, por ejemplo. Lo que vos creías no es la regla, sino lo que vos entendés del texto se vuelve ahora la autoridad. El texto tiene la autoridad de cambiar todas tus convicciones doctrinales. Creo que por el contexto en donde estamos, la herencia teológica que hemos recibido y la forma en la que respetamos la palabra de Dios, espero que no encuentres grandes cambios con lo que vos has recibido. Pero sí, aún más allá de esto, más allá de nuestra buena herencia teológica, ¿no es cierto?, y nuestro buen trato de la Escritura, más allá de todo esto, siempre la autoridad va a ser el texto. Por eso es que cuando llego a ese texto tiene el derecho de cuestionar lo que yo creo. Y de ponerlo, ¿no es cierto?, bajo un examen. Y no es solamente que yo tengo otros textos para defender lo que yo creo, sino que todos los textos son palabra de Dios. Por lo tanto, aunque tenga 20 que dicen una cosa, si tengo uno que dice otra cosa, lo tengo que entender a la luz de lo que dice. Y tengo que explicarlo a la luz de lo que dice. No puedo ignorarlo o sacarlo a un costado, porque la Biblia tiene la autoridad para dirigir lo que yo creo.
Entonces el pasaje gobierna. Ahí 2 Corintios 2:17 dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, lo que él dice, nosotros, hay muchos que falsifican la palabra. Nosotros hablamos con sinceridad, sin ocultar nada, sin manipular nada, como de parte de Dios. Lo que Dios dice, eso les decimos, ¿no es cierto? Y se lo hablamos en Cristo, en esta posición en la que estamos. Entonces, el pasaje gobierna el mensaje, es esta idea de que yo soy siervo del texto, y el texto no es siervo mío, no lo uso yo para el fin que quiero lograr. Esto es difícil, especialmente cuando te invitan a predicar y te dicen el tema que tenés que predicar. Y vos tenés que buscar el pasaje para predicar ese tema. Y a veces vos escuchás todo lo que la persona quiere que vos digas, pero en realidad vos no podés decirlo porque sí nomás, ¿no? Porque vos no tenés ninguna autoridad para decir todo esto. Entonces vos tenés que buscar el pasaje que lo diga y después sujetarte al pasaje. Y si el pasaje dice parte de eso, bien. Si el pasaje dice otra cosa de lo que vos pensabas decir, bien. Lo que dice el pasaje es lo que debo decir. El pasaje gobierna el mensaje. El segundo, el expositor comunica un concepto. Los pasajes de la Biblia no son un código secreto, sino que están escritos tal como nosotros hablaríamos. Es comunicación natural, llana, directa, ¿no es cierto? Entonces, así lo tenemos que interpretar, así lo tenemos que usar. Hay detalles que se dan para armar una idea, pero no hay que perder la idea general distrayéndote en los detalles. Piensa en esto, imagínate que ahora yo le digo a Juli, Juli, subí arriba y tráete la guitarra. La guitarra está en un estuche negro, es de color verde y nos la regaló Jeff. Jeff nos la regaló para que la usemos acá en la iglesia y que en los cultos, ¿no es cierto?, tengamos varios instrumentos. Y justo ahora estamos queriendo ensayar para el culto, así que la necesitamos. Bueno, ahí dije varias cosas, ¿no? Resumime con menos de 5 palabras qué le dije a Juli. ¿Cuál es la idea? Traer la guitarra, ¿no? Ahora, yo dije otras cosas. Yo hablé de cosas de la guitarra, ¿no? De características de la guitarra. Hablé de la historia de la guitarra. Hablé de lo que vamos a hacer ahora con la guitarra. Pero todo eso tiene que ver con una sola idea central, que fue, en lenguaje técnico, un verbo imperativo, una orden. En el lenguaje común, no hace falta que vos sepas gramática para darte cuenta que la idea central de lo que yo le dije tiene que ver con un mandato que yo le di a Juli, que fue ir a buscar la guitarra. Vos tal vez no podrías haber dicho eso fue un verbo imperativo, pero es lo que fue. En el lenguaje común, los verbos son las columnas principales que sostienen las ideas. Los verbos son las partes más importantes de las oraciones. Y el lenguaje bíblico funciona igual. Hay textos, por ejemplo, si vos abren en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 tenés la oración más larga de todo el Nuevo Testamento. Y comienza en el versículo 3 y termina en el versículo 10. Todo eso que tenés ahí es una sola oración. Ahora, cuando tenés una oración tan larga, es fácil perderte en los detalles y dejar de ver la imagen completa, la idea que está queriendo dar. ¿De qué se trata esta oración? Pero yo se las leo y ustedes me van a decir de qué se trata toda esta oración, ¿sí? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia, quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya. Ahí dijo un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto que está queriendo transmitir el autor? Bueno, están yendo por el buen camino. Lo que ustedes están tratando de interpretar, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el punto de partida? ¿De dónde arrancó todo esto, no es cierto? Porque estos son muchos detalles, pero detalles que me desarrollan qué idea. La idea que están desarrollando estos detalles es la primera idea de todas, que dice: Dios tiene que ser alabado, Dios tiene que ser engrandecido, Dios tiene que ser bendito en el corazón de todos y en la boca de todos. Dios tiene que ser visto como lo que Él es. ¿Y por qué tiene que ser bendito Dios? Bueno, porque este Dios es el que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y cuáles bendiciones espirituales? Bueno, nos adoptó para que seamos sus hijos, habiéndonos predestinado, y ahí empieza y habla de cómo fue todo el proceso por el cual Él logró esto y cuál es el destino al que se dirige todo esto. Y todo esto es para que vos alabes al Señor. Todas esas partes son importantes, pero no hay que perder de vista la idea que une todas esas partes. La idea central es ese concepto que el autor quiso transmitir. ¿Qué quiso el autor? Quiso que estos creyentes admiren a su Dios, valoren y alaben al Dios que hizo todas estas cosas por sí mismo, en parte porque esto va a darles confianza de que ese Dios va a seguir la obra y ha demostrado que Él es capaz de hacerlo. Pero así está empezando todo. Entonces, los textos no son solo piezas. Están unidas esas piezas para dar conceptos. Conceptos que gramaticalmente se pueden separar y vos podés descubrir cuál es la idea sin ninguna duda, pero solo leyéndolo, vos ya lo percibís. Vos ya entendés esto. Es como el ejemplo de Juli con la guitarra, ¿no? Entonces, el expositor, el que va a explicar la escritura, tiene que ser fiel a los conceptos. Porque esta fue la intención del autor. Imagínate que Juli, yo le digo eso, que le acabo de decir, ¿no es cierto? Entonces, Juli, como es un experto en gramática, un experto en guitarra, sube arriba y empieza a analizar la guitarra. Con la lupa se empieza a fijar de qué color es, Juli, o sea, yo hablé de la guitarra, di los detalles de la guitarra, pero perdió la idea central por la que yo le dije eso. La idea central por la que yo le dije es que él me la traiga, es una orden que él tiene que obedecer. En la predicación, una parte central de poder ser fiel al texto es poder comunicar el concepto que el autor quiso comunicar. Si fue una orden, es una orden. Si es una palabra de aliento, es una palabra de aliento. Si es una promesa y una esperanza, es eso, ¿no es cierto? Y todo lo demás son detalles que lo acompañan. Pero no hago de algo secundario, algo principal. Y es la autoridad, ¿no es cierto?, bajo la cual yo me sujeto. Una de las cosas que a veces se dicen, no con mala intención, pero que no ayudan a la interpretación bíblica fiel. Y es cuando, por ejemplo, un predicador diría: yo sé que este pasaje está hablando de esto, pero yo les voy a decir esto con ese pasaje. Lo que está haciendo es dándonos ahora algo que él cree que va a ser valioso para nosotros, y tal vez va a ser valioso, pero no tiene autoridad. No hay autoridad. Yo no estoy obligado a obedecer nada de lo que él me está diciendo, porque no está representando el mensaje de Dios. Solamente lo escucho como un consejo,
pero lo escucho como un hombre hablándome, no lo escucho como Dios hablándome. Porque Dios hablándome es cuando yo puedo representar lo que el texto dice y el concepto que ese texto transmite fielmente. Entonces, yo les había explicado que la división de conceptos en el Nuevo Testamento la tenemos a través de los párrafos. Cada párrafo tiene un concepto que yo necesito entender, que necesito respetar, y todas las oraciones que hacen a ese párrafo están unidas a esa idea. Entonces yo tengo que dar cuál es la idea de cada uno, qué es lo que está diciendo todo este paquete. Entonces, esta es una convicción. La convicción de un predicador expositivo es que no solamente se ocupa del detalle, no solamente agarra la lupa para mirar la guitarra, sino que trata de unir todo lo que se dijo para entender cuál es la idea central y responder a eso, a la idea general. El concepto es lo importante. Las piezas solamente me ayudan a entender mejor el concepto general, ¿sí? Entonces sería el expositor comunica un concepto. El tercer lugar, el concepto viene del texto. El concepto no me lo invento yo, el concepto es uno solo y es el que el autor quiso dar. La tarea es tratar de descubrir eso, qué es lo que quiso decir el autor. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para descubrir o para sacar del texto la verdad? Bueno, tenemos dos herramientas principales, y es lo que llamamos la interpretación histórica y gramatical. Lo que necesito para entender qué es lo que el texto está diciendo es en qué contexto se dijo, quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, en qué proceso lo dijo dentro del libro que escribió. Eso es lo que necesito entender, contexto. Y necesito entender la gramática, los detalles. Como por ejemplo esto de qué es un verbo, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo. O sea, si digo negra, es una descripción de la guitarra que Juli me tiene que traer. Pero si yo digo tráeme, es la orden que Juli tiene que obedecer. Esa es la diferencia entre un verbo y un adjetivo. Y juegan lugares distintos dentro de la oración y necesito entender el valor que tienen. ¿Es importante la palabra negra para Juli? Sí, porque puede haber dos guitarras, ¿no es cierto? ¿Qué es más importante, la palabra negra o la palabra tráeme? Las dos son importantes, pero juegan lugares distintos. Tráeme es la idea central que arrastra a la idea negra, ¿no es cierto? Es solamente una descripción precisa de qué guitarra es la que tiene que traerme. Es la idea central. El verbo es la parte importante de la oración, pero eso no quiere decir que las otras no son importantes. Son muy importantes. Cada adjetivo, por ejemplo, Dios nos dio preciosas y grandísimas promesas. La palabra preciosa o la palabra grandísima son adjetivos. ¿Son importantes? Son muy importantes. Porque están pintándonos un cuadro que quiere el autor que yo vea de qué es la promesa. No es solo una promesa de Dios, es una promesa preciosa y grandísima. Para que por ellas, y ahí tenemos el propósito, ¿no es cierto? Entonces, todas las palabras son importantes. Los verbos son los que gobiernan todas las demás palabras en la oración. Y eso es gramática. Entender lo que un párrafo dice requiere que yo pueda diferenciar entre peones y capataces, ¿sí? Que pueda entre un peón y una reina, ¿no es cierto? En un tablero de ajedrez. Son distintas funciones que cumplen las palabras. Entonces, para poder interpretar necesito una convicción. El concepto no va a venir del aire. No me va a caer de una nube el concepto. El concepto va a venir del texto. A veces tenemos esa esperanza, ¿no es cierto?, de que sin ningún esfuerzo ni ningún trabajo, al leer, Dios me hable. Solamente porque yo dispongo mi corazón para hacerlo. Y eso es una parte importante. Pero el estudio detallado lo que me hace es tener más herramientas para poder saber exactamente qué es lo que Dios me está diciendo. Entonces, la interpretación es importante tener esta convicción. Del texto va a salir el concepto, del texto mismo, del estudio de ese texto. Su contexto y las partes que ese texto tiene, de ahí va a salir el mensaje que Dios tiene para mí.
Entonces, bueno, el concepto viene del texto. Cuarto lugar, el concepto es aplicado al expositor. Predicación expositiva no es solamente una explicación de un concepto, sino que es la sujeción de un hombre que está proclamando ese concepto al texto o al concepto que está proclamando. Hay algo interesante en cuanto a la predicación. Cuando Dios planeó la predicación, uno pensaría, pero ¿para qué es necesaria? Si uno tiene en sus manos la autoridad final de Dios para el hombre, si es suficiente y es completa, ¿qué le puedo agregar yo? La única responsabilidad que debería tener el predicador sería pararse y leer esto, porque eso sería suficiente, ¿no? ¿Por qué predicar? Predicar es más que solamente leer. Predicar es, por ejemplo, lo que hicieron los escribas en el tiempo de Esdras. Es leer dándole el sentido a lo que leen. Darle el sentido requiere un par de cosas. Requiere que yo interprete el sentido con el que se está diciendo y que yo lo diga tal cual, respetando ese sentido. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, si yo estoy leyendo Génesis capítulo 2 y estoy en la parte donde Adán y Eva pecaron y Dios viene al huerto? ¿Qué diferencia hay entre decir, y Dios dijo, ¿dónde estás tú? O Dios dijo, ¿dónde estás tú? O Dios dijo, ¿dónde estás tú? Son las mismas palabras. ¿Qué es lo que cambió? El sentido. El sentido de las palabras es lo que cambió, ¿no? En el primer sentido, ¿qué sentido le di a esas palabras? Dios está enojado y viene a destruir a Adán, ¿no? Por lo que hizo. ¿Qué es lo que Adán se merecía? Dios le dijo que el día que peque iba a morir. El segundo sentido, Dios es impotente, es incapaz y está preguntando dónde se habrá metido Adán. Y el tercero, compasión, dolor. ¿Hasta dónde caíste? ¿Cuál piensan ustedes que es el correcto? ¿El segundo? Es el último, ¿sí? Pero una cosa son las palabras, otra cosa es el sentido de las palabras. ¿Cómo interpretás el sentido de las palabras? Bueno, ahí está el contexto. ¿Por qué sabemos que Dios no es un Dios que vino enojado a destruirlo a Adán? Sí, pero igual lo podría haber destruido, aunque lo creo, ¿no? Porque no lo destruyó, ¿no? Y es más, aunque Adán se endureció y no quería confesar, Dios terminó dándole una gran promesa y proveyendo un sacrificio para cubrir su desnudez. O sea, Dios no vino ese día al huerto para destruirlo, ¿no? Él vino para mostrar su gracia y prometer un Salvador. Entonces no fue ese tono. ¿Y fue el tono de un Dios impotente? Como sabemos que no. ¿Dios sabía lo que había pasado? Con las preguntas que Dios le hace a Adán, te das cuenta que el Dios ya sabía. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo, no es cierto? O sea, a Dios ya sabía todo. No lo está informando a Adán. Entonces no es que no sabía. Entonces, lo que vos hiciste fue leer, interpretar, y ahora, cuando lo estás predicando, vos le estás dando el sentido. Le estás aplicando ese sentido. Y eso es la tarea de un predicador. El texto es infalible, es cierto, es seguro. Y el predicador, su función es proclamar ese texto, y siendo fiel a los sentidos que el texto tiene en cada parte. Para eso necesito estudiar, necesito resaltar esos sentidos. A veces necesito explicar una palabra, a veces necesito explicar un contexto histórico, pero la intención es que vos veas el sentido con el que se está diciendo lo que se dice, toda la profundidad, toda la dimensión de lo que tienen estas palabras. Esa es la tarea del predicador. ¿Y por qué hace falta un predicador? Si la palabra es final, es suficiente. Bueno, en la sabiduría de Dios, Dios quiso que su evangelio eterno sea proclamado por medio de la locura de la predicación. Es algo inexplicable, que Dios se valga de instrumentos humanos débiles. Porque cuando la palabra se pone en mi boca, ahora ya dejó de ser infalible, por decir así, y ahora es falible, ¿no? Porque sale de mi boca. Yo me puedo equivocar en la forma en la que lo digo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo digo? ¿Dónde pongo el énfasis?
¿Por qué Dios quiso por medio de la predicación? ¿Por qué Dios no escribió la Biblia en el cielo para que todos la miren directamente? ¿Por qué la predicación? No, esa es la locura, ¿no es cierto? Es lo que Dios planeó a través de instrumentos humanos que Él no solamente va a usar, sino que Él se va a glorificar en esos instrumentos humanos. Dios lo que va a hacer es esto. Dios va a hacer una obra en personas que van a después ser sus heraldos. Y Dios se va a glorificar tanto en el mensaje que predican como en la persona que Él formó para predicar ese mensaje. La formación de la persona es tan importante como la predicación de ese mensaje. Porque ese mensaje lo predica una persona, no un altoparlante. Y cuando la gente está viendo, cuando ustedes me ven predicar a mí acá, no están solamente escuchando palabras, están escuchando a una persona predicar. Ustedes me conocen a mí, yo soy Matías. Ustedes ven cómo vivo mi vida. Ustedes ven cómo la palabra impacta mi propia vida. Y parte del efecto de la predicación y de la locura de la predicación tiene que ver con lo que Dios hace en mí por medio de la palabra y a través de mí por medio de la predicación. Y ustedes están recibiendo la predicación de un hombre que está viviendo, o que eso es lo que debería pasar, ¿no? Vivir la palabra que está predicando. Entonces, prepararse para predicar no tiene que ver solamente con lo que hago en el secreto de mi casa estudiando. Tiene que ver aún con lo que vivo de acuerdo a lo que estoy estudiando. Es impresionante esto, ¿no es cierto? Es parte de la vida de un predicador, cada semana tener que interactuar con textos. Y es asombroso ver cómo Dios va golpeando tu vida durante esa semana y a veces trayendo situaciones, pruebas, ¿no es cierto?, donde te fuerza a poner en práctica lo que estás estudiando, te expone en tus fallas, en tus falencias, te deja ver todo esto. ¿Para qué? Para preparar al predicador que el domingo se va a parar acá adelante y va a decir esto. No solamente él está entendiendo el concepto, él está aplicando el concepto para después ser no solamente una voz, sino un hombre que predica. Entonces, esto es importante. Antes de hablar la palabra de Dios, yo tengo que entender que la predicación involucra yo interactuando con el texto para ser transformado por el texto, para después poder hablar de ese texto. Ayer hablábamos de esto en el grupo de hombres. ¿Cómo le ayuda a un hombre a vencer su pecado? Bueno, decile cómo lo estás venciendo vos. Explicale cómo luchás vos contra el pecado. Y de esa manera vos le vas a poder guiar a él cómo hacerlo. Esta es la dinámica, ¿no es cierto?, cómo sucede. Entonces, primero se aplica al expositor y después es aplicado a los oyentes. El expositor no solamente dice lo que dice el texto, sino que le habla con autoridad de Dios al creyente. Este es un punto muy importante, porque no solamente él es responsable por decir, Santiago le dijo a los judíos dispersos, hermanos, no murmuréis. Es verdad, así lo dice el texto, ¿no? Pero el predicador hace algo más. Este texto, ¿qué te está diciendo a vos? Se acabó la murmuración. Ya no más. Nadie, ni una sola vez, con nadie, con ninguna persona, con tu esposo, con ningún líder, con nadie se acabó, ¿sí? ¿Y qué autoridad tengo yo para decirlo de esa manera? Es el texto. Es un texto que es una orden directa, ¿no es cierto? Y que yo la expliqué y ahora la aplico. ¿Qué significa para nosotros esto? ¿Qué significa? Hay otros textos que significan otras cosas, pero ese es el punto donde el predicador hace la transición de la explicación a la aplicación. La aplicación es lo que significa, y el que escucha la aplicación, la escucha como los tesalonicenses, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él me está explicando lo que Dios está diciendo, así que lo que ahora estoy escuchando es la autoridad de Dios. No tengo opción, es mi Dios, es a quien voy a rendir cuenta, así que me sujeto a esa palabra y lo obedezco a la palabra. Entonces ahí es la aplicación. Cuando no hay una explicación bíblica, la aplicación pierde la autoridad, porque es una aplicación como un consejo, una idea propia. No es la autoridad de Dios trayendo a las personas a la sujeción a Dios. Pero cuando hay una explicación bíblica, entonces la aplicación, si se hizo bien esa transición, ahora es Dios hablándome. Es lo que tengo que hacer. No es Dios hablándome de una forma mística, es un Dios hablándome de una forma directa. Acá está la palabra de Dios diciéndome a mí, el creyente, que tengo que hacer esto. Entonces, lo hago. ¿Sí? Este es Dios hablando. Así habla Dios. Dios habla con estas palabras, ¿sí?, que están acá.
y cuando yo las estudio y las interpreto y le doy el sentido, entonces puedo decir, Dios me habló y me dijo esto. Entonces el concepto es aplicado al oyente. De nuevo, estas son algunas de las convicciones que hacen que un hombre se vuelva un buen predicador expositivo. Las técnicas vienen después, pero estas convicciones son las que le llevan en la buena dirección. Le hacen aprender mejor las técnicas para poder hacerlo. Entonces, bueno, la tarea para la semana que viene. Filipenses capítulo 1. Venimos desde el periodo pasado estudiando los versículos del 3 al 11. Y ustedes estudiaron palabras, leyeron comentarios. Bueno, lo que quisiera es que de este texto puedan sacar cuál es el concepto que Pablo está dando a la iglesia en Filipos, cuál es el concepto, cuál es la idea central de todo esto, ¿sí? Que me lo resuman, no me escriban de nuevo todo el párrafo, ¿no es cierto? Resúmamelo en 5, 6, 10 palabras como mucho, ¿sí? Una idea. ¿Cuál es la idea? Todo lo demás son complementos, pero ¿cuál es la idea principal de toda esta parte? Y quiero que me escriban una aplicación personal. Si vos ya estuviste en el periodo pasado, puede ser algo que ya habías visto allá en aquel tiempo y ya lo aplicaste y vos en ese tiempo lo viste como algo que Dios te estaba diciendo porque lo interpretaste del pasaje y vos lo aplicaste directamente. Pero quiero que saques una aplicación para tu vida diaria. No me pongas una aplicación demasiado general. No pongas todos los creyentes tienen comunión en el Evangelio. Sí, Pablo lo dice, ¿no? Pero ponelo algo así. Cuando se fue Samu a Perú, no sentí yo la carga de responsabilidad para vernos como parte de un mismo equipo de lo que estamos haciendo juntos. Lo vi como algo que él hizo por su cuenta y yo oro por él, ¿no es cierto? Pero somos compañeros de ministerio, quiere decir que tenemos que llevar la misma carga. La llevamos juntos, él yendo y yo orando y sosteniendo. Entonces la aplicación va a ser, voy a ir al viaje misionero del año que viene, no sé cuál va a ser, pero la aplicación que le quieras ponernos, pero sería algo tuyo que vos sacás de este pasaje, una aplicación directa de este pasaje. Y con eso lo vamos a charlar un poquito. Acuérdense, tienen ahí algunas herramientas. En el último día de clase yo les hablé sobre las aplicaciones y acá lo volvimos a charlar. Tu vida tiene que ser transformada por el estudio. La pregunta sería de qué manera está siendo transformada, qué estás viendo vos. Y bueno, de esa manera podemos seguir avanzando. Bueno, ahí vamos a parar. La semana que viene vamos a empezar a estudiar la gramática, ¿sí? De cómo se interpretan las oraciones. No, la semana que viene no, perdón, en la próxima. Sí, no hay clase la semana que viene, es verdad. La semana que viene vamos a ir a poner en práctica parte de esto. Vamos a ir a escuchar predicadores que nos van a hablar la palabra. Bueno, vamos a orar y terminamos. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, gracias por las convicciones, Señor, que tú pones en nuestra vida en relación a tu palabra. Gracias, Señor, por los hombres que nos han enseñado y que son referentes y modelos para nosotros hoy. Te pido que sigas, Señor, cultivando en nosotros un amor por tu palabra, una real, Señor, sujeción a ella. Y te encomendamos todo esto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero aclarar algo más recién. Yo les he hablado varias veces en cuanto a esta responsabilidad del creyente de discernir. Pero de vuelta hago la diferencia entre discernir y juzgar. Y quiero poner un énfasis especial en esto que estaba hablando. La palabra de Dios fue planeada para que se nos dé a través de el hombre de Dios, a través de personas que representan a Dios, pero que sus vidas son afectadas por estas palabras. Diferentes hombres de Dios, Dios los ha capacitado con diferentes dones.
Algunos tienen más facilidad para las palabras, otros menos facilidad para las palabras. Más claridad para el desarrollar los conceptos y otros menos. Pero cuando vos ves a un hombre que su vida muestra el reflejo de una vida afectada por la palabra, de una vida que ha sido afirmada en la palabra y que tiene un testimonio y una trayectoria de fidelidad y una vida que vive de acuerdo a todos los principios de la palabra, no lo evalúes por lo bien que te lo pueda decir. Evalúalo, ¿no es cierto?, en base a todo lo que la palabra ha hecho en su vida y escuchalo atrás de tus preferencias. Capaz que vos preferís que un hombre te dé detalles, pero pasá por alto tus preferencias y escuchá a un predicador que Dios preparó para decirte su palabra a vos. Tené en alta estima, en alto valor, ese efecto que la palabra ha tenido en personas, que les ha forjado. Valoralo más, porque te digo, aprender las técnicas de un predicador expositivo lo puede hacer un jovencito en 2, 3 años en el CCP. Y después de 2 o 3 años puede pensar que es mejor predicador que este hombre que ha vivido, es sujeto a la palabra por 40 años. No quitemos el valor a lo que esa persona ha sido. Por eso es que Dios le dice, por ejemplo, a las mujeres ancianas que le enseñan a las más jóvenes. Pero si la joven fue a estudiar al seminario, sabe más que la anciana. No, la anciana le va a enseñar a la joven. ¿Por qué le va a enseñar a la anciana a la joven? ¿Es la palabra la que tiene la autoridad? Sí, es la palabra la que tiene la autoridad, pero Dios ha forjado a una persona que ahora va a decir la palabra. Y esa obra de forjar a esta persona es algo muy valioso, es parte del efecto de la palabra en el creyente. Porque Dios salva por medio de la predicación, predicadores que han sido formados para predicar. Entonces, valoremos eso. ¿Sí? Eso sería un detalle más. Bueno, terminó.